Quiero agradecerle a la editorial Republicano, Gerardo, no sé si esa es la persona que tengo que mencionar, o más, pero te quiero agradecer muchísimo la invitación que me hicieras y la invitación que le hicieras a Pablo también para estar presente en esta ocasión. Muchas gracias, Pablo, por haber aceptado y haber venido en un tiempo bastante complicado y con mucha actividad para ustedes desde Rosario. Muchísimas gracias. Bueno, miren, dijo muchas cosas Pablo, no quiero reiterar. Supongo que la mayoría ya ha leído este documento. Es un documento que se ha estudiado, se ha analizado, ha sido analizado por los radicales y por teóricos de la política, por cientistas políticos. La pregunta es la siguiente, no para que me la respondan, para que se la responda cada uno a sí mismo. La pregunta es la siguiente. ¿Suscribiría hoy la Unión Cívica Radical un documento como este? ¿Podría escribir hoy? Cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver ahora por qué es difícil suponer que hoy, en plenario, el delegado del Comité Nacional puede escuchar un discurso como este. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el discurso se elaboró y se pronunció en un contexto muy distinto al actual. Lo dijo Pablo, muy distinto al actual. El discurso se pronunció, esa convocatoria, la convergencia democrática se pronunció a fines del 85. Hacía 2 años apenas que habíamos asumido el gobierno, es decir, que habíamos terminado con la dictadura. Y eso representaba todavía una amenaza y generaba mucha incertidumbre respecto de la posibilidad de poder cumplir con ese objetivo principal que nos habíamos fijado en aquella transición, terminar con las dictaduras y consolidar la democracia. Ese era el objetivo principal. Por otro lado, en América Latina todavía existían dictaduras o recién comenzaban algunas transiciones, eso también generaba incertidumbre acerca de la suerte del proceso de transición iniciado en Argentina. Por otro lado, eran los tiempos de la Guerra Fría. Y eso también complicaba las posibilidades de afianzar la democracia en Argentina. No necesito explicar las razones por las cuales la Guerra Fría implicaba un problema. Si bien es cierto que el neoliberalismo empezaba a imponerse, gobernaba Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Londres, también es cierto que todavía no había alcanzado el nivel de profundidad que tiene hoy la hegemonía neoliberal. La hegemonía del neoliberalismo no tenía todavía en aquellos años la profundidad que tiene hoy, la que tuvo sobre todo después del fin de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín. Tampoco se conocía, por lo menos con la profundidad que tiene hoy, el fenómeno de la financiarización de la economía, es decir, de esa transición de la economía de la producción a la economía financiera, el poder de los mercados financieros. Se empezarían en poco tiempo a producir las desregulaciones de los mercados financieros que les darían a los sectores financieros el poder que hoy tienen, no en Argentina, en el mundo. El famoso recetario neoliberal conocido como Consenso de Washington, que dicho sea de paso, de Washington tenía mucho, pero de consenso nada, tampoco se había publicado, se publicaría recién en 1989. Bueno, estas son algunas circunstancias que hay que tener en cuenta para comprender mejor el contenido de este documento. Estoy seguro que si Raúl Alfonsín viviera hoy, el contenido del documento sería más radical en el doble sentido de la palabra.
No obstante, es un documento cuyas ideas centrales siguen teniendo mucha vigencia. A pesar de los cambios de contexto. Es un documento, como dijo Pablo, que convocaba a los argentinos a una tarea que tenía por objeto dejar atrás el estancamiento, el atraso, los desencuentros, los antagonismos irreductibles, hoy hablaríamos de la grieta, aunque con menos rigor, las frustraciones de los argentinos, la violencia política, la incapacidad para procesar de manera civilizada los conflictos sociales. Proponía dejar atrás muchos años de sufrimientos, de pérdida de derechos, de libertades y de dictaduras militares. El documento se apoya en tres pilares, como dijo Pablo, que son a la vez meta y camino. Tres pilares que se influyen recíprocamente, o se influyen entre sí, se implican, solo positivamente se pueden aislar. Esos tres pilares eran, lo dijo Pablo, la democracia participativa, la ética de la solidaridad y la modernización de la Argentina. Yo quiero detenerme en las dos últimas, hacer una breve referencia en todo caso a la democracia participativa. La hago ya. No se trataba de reemplazar a la democracia representativa por la participativa. Se trataba de generar ámbitos de participación para que la democracia representativa fuera efectivamente representativa. Yo creo que en este sentido hemos retrocedido. No por perversidad de los gobiernos, sino por una serie de factores que no viene al caso analizar acá. Diría que para algunos la democracia es muy representativa y para las mayorías no lo es tanto como era en otros tiempos. Pero quiero detenerme en la ética de la solidaridad y en la modernización de la Argentina. Quiero hacer algunas consideraciones que suponen un nivel menor de abstracción, digamos. ¿Qué es la apelación a la ética de la solidaridad? Solemos leer, escuchar que la ética y la política son disciplinas diferentes. Es cierto que son disciplinas diferentes, obviamente no es lo mismo la ética que la política. Pero algunos dicen además que son disciplinas independientes. Es más, algunos dicen que en el caso de que haya contradicción entre ética y política, entendida como búsqueda de poder, debe prevalecer la política. Que la política prevalece sobre la ética. Y atribuyen este pensamiento a Maquiavelo, porque los que han estudiado a Maquiavelo dicen que esta atribución es incorrecta. Bueno, esa no es la misión de la Unión. La Unión Cívica Radical no considera a la ética y a la política como dimensiones independientes. Sí diferentes, pero no independientes. Yo diría que la Unión Cívica Radical es la expresión política de un conjunto de valores y de ideas de naturaleza moral. Veamos ahora. Los seres humanos no podemos sino vivir en sociedad, como otras especies del reino animal. No podemos sino vivir en sociedad. Ahora bien, de alguna manera hay que organizar la sociedad para que podamos vivir. Alguna forma de organización a la convivencia social hay que darle. La sociedad debe ser organizada de alguna manera. Resulta obvio. El problema es que no hay una receta natural que nos dice cómo debemos organizarlo, a diferencia de lo que ocurre con otras especies.
No hay una forma preestablecida, definida naturalmente acerca de cómo debemos organizar la sociedad. Esa es una tarea del hombre, histórica, contingente. Cualquier forma de organización social a lo largo de la historia es contingente, histórica. Pudo haber sido de otra manera, mejor o peor, no importa. La política, entonces, es la tarea que se da al hombre con el propósito de organizar la convivencia social. Eso es la política. Yo sé que se trata de un término polisémico y alguno me podría decir que la política es otra cosa, pero también, precisamente a partir de esta polisemia, podríamos decir que uno de los significados posibles de la política es el siguiente. La política es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad, la convivencia social. Sería imposible vivir sin algún nivel de organización. Imagínense lo que sería convivir sin manos y contramanos, sin recolección de residuos, sin código civil, sin tribunales, sin código penal, sin policías, sin escuelas. Alguna organización espera. Ahora bien, esa tarea que tiene por objeto organizar la sociedad, que es la política, de la que solo pueden prescindir, decía alguien que sabe mucho más que nosotros, los dioses o las bestias, en la medida en que es una tarea del hombre, también es una tarea susceptible, como cualquier otra actividad humana, de ser valorada éticamente o no. Cualquier actividad del ser humano es susceptible de ser analizada, juzgada, valorada éticamente. Y eso es la Unión Cívica Radical. Es una concepción ética de la política, una ética de lo colectivo. ¿Qué sería para la Unión Cívica Radical la política? La tarea que tiene por objeto organizar la sociedad, sin que lo adjetivo, con el propósito de que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Esa es la idea que tiene de la política la Unión Cívica Radical. Organizar la sociedad para la dignidad. Por supuesto puede parecer abstracto, alguien me podría decir qué es la dignidad. Bueno, podríamos estar discutiendo días enteros. Para bajar también un poquito el nivel de abstracción, podríamos decir lo que dijo Pablo, que también es abstracto, ¿no? La dignidad, decimos nosotros los radicales, lo acaba de recordar Pablo, se respeta cuando se le reconoce a cada uno de los miembros de la sociedad dos valores. Por un lado, la libertad, entendida como el reconocimiento de los derechos necesarios para poder desarrollar el proyecto personal, el proyecto vital personal, el reconocimiento de todos los derechos necesarios para poder realizar un proyecto vital. El otro valor es la igualdad, que tiene un significado también diverso, múltiple, pero yo quiero limitarme a una acepción de la palabra igualdad. En este caso, cuando decimos que la sociedad debe garantizar también la igualdad, lo que estamos diciendo es que debe garantizar las condiciones materiales, los recursos económicos, condiciones materiales para que esa libertad y esos derechos puedan efectivamente ser ejercidos. Esa sociedad organizada en función de estos dos valores es una sociedad que se hace cargo de la necesidad de respetar la dignidad del ser humano. Y nosotros entendemos que esa es una tarea de la política, no es una tarea solo personal. Ustedes me dirán, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede decir, no, la sociedad debe ser organizada de manera tal de que muy pocos puedan vivir con dignidad? No, nadie puede decir semejante cosa. Pero el neoliberalismo, ahora voy a referir un poquito a eso, el neoliberalismo brevemente también, en términos acusatorios, digamos. El neoliberalismo piensa que lo que debe garantizar la política es la libertad, sobre todo la libertad económica.
de la economía dependen muchas cosas, ¿no? Entre otras las condiciones de vida de la gente. Hay que medir. Pero debe garantizar la libertad. La menor interferencia política garantiza la mayor libertad. Las interferencias políticas son las que están en el Código Penal, en el Código de Comercio, en fin. Hay que garantizar la mayor cantidad de libertad posible a todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Y la igualdad? Ah, no, la igualdad no. La igualdad es un asunto personal, como la felicidad. Esto está escrito, no es que yo te estoy diciendo cosas originales. Está escrito, lo escriben los pensadores, los ideólogos, como Hayek, por ejemplo, del neoliberalismo, ¿no? En el fondo, a diferencia de lo que hace el radicalismo, esta concepción humanista ética de la política que tiene el radicalismo, el neoliberalismo despolitiza la igualdad, transforma la igualdad en un asunto personal. A cada uno se le debe reconocer todos los derechos para poder ejercer la más amplia libertad, y después cada uno por sus propios medios debe tratar de asegurarse, ejerciendo esa libertad, la igualdad. Es decir, la dignidad. Despolitiza en alguna medida, aunque suene duro, la búsqueda de la dignidad. Nosotros creemos que eso es una responsabilidad de la política también. Claro que hay una tensión entre estos dos valores. A veces defender la igualdad puede terminar, hay que tener cuidado de que no termine sacrificando libertades importantes, ¿no? Y hay que tener cuidado con la defensa de la libertad, que no termine sacrificando igualdades, condiciones de igualdad indispensables para que la libertad tenga sentido. Bueno, por eso la ética de la seguridad. Porque nosotros, para poder construir una sociedad en función de estos valores, necesitamos un sujeto solidario, un sujeto ético, no solo un sujeto democrático, un sujeto fraterno, un ciudadano, no un individuo, un ciudadano, no solo un emprendedor, un ciudadano, no solo un vecino, un ciudadano comprometido y consciente de que forma parte de una comunidad y que debe preocuparse por el destino de esa comunidad. El neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, es la construcción de una subjetividad absolutamente diferente a la que supone la doctrina de la Unión Cívica Radical. El sujeto social de la Unión Cívica Radical es absolutamente distinto al sujeto del neoliberalismo. El individuo. Y el homo economicus contra el homo politicus. El ciudadano contra el individuo. Es una idea importante en la definición de la identidad de la Unión Cívica Radical. Construir una sociedad en la que cada uno pueda vivir con dignidad, organizar una sociedad en la que cada uno pueda vivir con dignidad, no una sociedad en la que cada uno se las arregla como puede para conseguir condiciones de vida digna. Eso no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Por supuesto que en términos de políticas económicas, esto se traduce en planes bien concretos. Hay quienes piensan que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía del país es meterse lo menos posible. Que el mercado resuelve todos los problemas, el mercado construye sociedades equitativas, sociedades cohesionadas, sociedades equilibradas, distribuye bien el ingreso, lo hace de manera equitativa. Pero ¿dónde han visto que eso ocurra? Cualquiera que lea un poco de historia comprueba que allí donde se han aplicado estas concepciones se han generado problemas sociales e injusticias muy grandes. Por eso les digo una cosa, muchachos. Ahora verán por qué me detengo en esto. Tiene que ver con la pregunta que hice al principio. Me parece que me parece que los radicales, algunos por lo menos, se han olvidado de estos aspectos de nuestra identidad. Entonces, a ver, para ser más concreto, el populismo
no es el único adversario de la Unión Cívica Radical. Y había que, cuando uno habla de populismo, tendría que decir a qué se refiere, porque hay tantos populismos como autores escriben sobre el populismo. Y la verdad que muchas veces me preocupan más que los populistas algunos antipopulistas. No hay que confundir populismo con popular. Ahora, cualquier defensa de lo popular es populista. Cualquier defensa de la justicia social es populista. El sistema de repartos es populista. Los derechos consagrados en la Constitución Nacional son derechos propios de una constitución populista. Esto tiene que ver con lo de la modernidad ahora. Que a mí me dejó tranquilo siempre el concepto de modernidad. Que yo le voy a decir por qué. Digo, el populismo no es el único enemigo. Miren, tiene que le digo una cosa, adversario. Quiero que le diga una cosa, para mi gusto, por lo menos, puedo estar equivocado. Ni siquiera es el principal enemigo. El principal en el sentido de que es el más difícil, ni el más extendido en el mundo. Hay otro enemigo, otro adversario, perdón, porque el neoliberalismo no es democrático. Hay otro adversario del radicalismo. Me parece que nos hemos olvidado en estos tiempos y hemos creído que el único adversario era el populismo. Hay otro adversario que es el capitalismo salvaje, asocial o desocializado, que se funda en la ideología o en la teoría neoliberal y que construye una subjetividad individualista propia de quien actúa pensando nada más que en él, propia de la cultura del emprendedor y no del ciudadano, del vecino, como les decía, y no del ciudadano. El neoliberalismo, por sus concepciones económicas, por sus concepciones culturales, por sus concepciones acerca de la política y por su subjetividad, por la subjetividad que construye, por el sujeto que construye, es un adversario de la Unión Cívica Radical, es un adversario de la ética de la solidaridad. La modernidad que le preocupaba a Pablo, a mí también. Yo muchas veces di la discusión, es esto también, ¿no? El concepto de modernidad es terreno en disputa política. Todos quieren ser modernos. Pero ¿qué tipo de modernidad? ¿Qué significa ser moderno? ¿Qué significaba ser moderno en el siglo XVIII? ¿Qué significaba ser moderno en el siglo XIX? ¿Qué significaba en el XX? ¿Y qué significa en el XXI? Yo dije antes que no se podían entender los conceptos aisladamente, que debían entenderse en conjunto, porque se implicaban recíprocamente los tres pilares que proponían ese discurso para salir de esa Argentina que queríamos abandonar. La modernidad siempre estuvo asociada a la izquierda y al progresismo, como ustedes quieren llamarlo. En Europa, muchachos, se llama izquierda sin ningún complejo, se llama derecha sin ningún complejo, y se respetan además entre sí. Así que yo no tengo que estar contando las categorías, porque ahora la cultura neoliberal también nos quiere hacer creer que la respuesta es técnica, científica, tecnocrática. Los ciudadanos, como no somos ni técnicos ni científicos, tenemos que hacer lo que una élite que se supone que es la poseedora del conocimiento nos dice que tenemos que hacer. Eso es gravísimo para la democracia. Pero bueno, digo, la modernidad, la idea de la izquierda o el progresismo se había adueñado hasta, yo diría, la segunda mitad del siglo XX de la idea de modernidad. Le daba contenido, era la que definía el proyecto de futuro del progreso. La derecha era conservadora, se resistía a los cambios, se defendía el statu quo, creía que cualquier cambio que se produjera en el tiempo podía significar alguna forma de decadencia, tenía una relación conflictiva con el transcurso del tiempo. Al contrario, el progresismo confiaba en el tiempo y confiaba en el progreso. Era la izquierda la que era moderna. El progresismo.
igual de derecha, ahí está. Incluso neoliberalismo, hay muchísimos. Son plásticos, muy plásticos estos conceptos. Bueno, ¿qué pasó después de cuando el neoliberalismo empieza a imponerse en el mundo? Luego de la crisis del estado de bienestar, cuando se produce una serie de problemas económicos, inflación, cuando decae la tasa de ganancia de las empresas, que había que buscar una solución a la crisis, apareció la receta neoliberal. Pero muchachos, el neoliberalismo fue más inteligente que la derecha conservadora. Se quiso apropiar de la idea de modernidad. Por eso nosotros, porque la derecha se quiso apropiar de la idea de modernidad, nosotros no fuimos capaces de definir un proyecto de futuro, teníamos miedo de mencionar la palabra modernidad por miedo a quedar pegados a la idea de modernidad que proponía la derecha conservadora. ¿Qué era la modernidad para la derecha conservadora? Miren, una mezcla de desregulación, una mezcla de poder a los mercados, privatización, libre comercio, tratados de libre comercio, independencia de las instituciones políticas, desmantelamiento del estado de bienestar, apertura de las economías, privatización del sistema jubilatorio. Eso era la modernidad. Y gran parte de la sociedad, como consecuencia de aquella crisis que se produce a finales de los 70, empieza a comprar ese discurso, y el neoliberalismo y el capitalismo se preocuparon por construir una opinión favorable a ese conjunto de conceptos asociados a la modernidad. Bueno, lo que proponía ese documento no tiene nada que ver con esa modernidad neoliberal, diría que es el opuesto de esa modernidad neoliberal. Y debe complementarse el concepto, pero además lo dice el documento, con la ética de la solidaridad. En definitiva, la idea de modernidad tiene que ser entendida en clave de solidaridad, en clave de justicia social, en clave de emancipación. Esa es la idea de modernidad que tiene la Unión Cívica Radical. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto neoliberal. Y en esto estamos en deuda, yo diría. El progresismo está en deuda, porque preguntarse por la modernidad es preguntarse por el futuro. ¿Qué futuro queremos? Nos preguntamos por el futuro que queremos. ¿Cómo será ese futuro? ¿Qué posibilidad tenemos los ciudadanos de influir en la configuración de ese futuro? Y aquí tiene que ver la democracia participativa también, pero no voy a... ya no llego. Pero esa es la respuesta que debe dar el progresismo. Debe disputarle el concepto de modernidad y de futuro a la derecha. No podemos limitar el concepto o la lucha del progresismo a reacciones defensivas, reactivas, con mentalidad de búnker, reivindicando el tiempo pasado. Tenemos que pensar en un proyecto de futuro moderno, pero justo, solidario y emancipador. Esa es la responsabilidad. No es fácil ser ciudadano y ser político, pero hay que prepararse también. Por supuesto, no todos tienen la misma función, pero hay que prepararse. La política se hace con esto también, con el corazón, que saben una cosa, como decía La Fontaine, la de la izquierda. Corazón. La sensibilidad. La política se hace con algo que está abajo del corazón. Y por eso le pregunto yo, en este momento al partido, aunque esté en minoría, cuando uno está en minoría, puede hacer dos cosas. O cambia la manera de pensar para sintonizar con la mayoría. ¿Es noble eso políticamente? Me parece que no, ¿no? O sigue luchando para defender sus ideas hasta que algún día tal vez empiecen a ser mayoritarias. Y si no, mire con la conciencia tranquila a mi casa. Por eso se hincapié en estos dos pilares. De la ética de la solidaridad, que es incompatible con el liberalismo, y el de la modernidad, entendida en clave de solidaridad también, y en clave ética, que es también incompatible. Yo no critico al neoliberalismo más que desde el punto de vista de nuestra preconcepción, porque es un pensamiento democrático. Nadie obliga a la gente a votar a los proyectos democráticos, los proyectos neoliberales. Lo hacen porque creen que
Bueno, pero nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para que la gente comprenda que no solo es el populismo del adversario, de sus propios intereses, de la mayoría, sino también un liberalismo económico, asocial, desvinculado de lo ético, que cree que el eficientismo económico es lo que debe guiar la organización de la sociedad, que cree que lo único que importa es producir riqueza, no importa cómo se distribuye. Esa es la... No, y tengo que terminar porque faltan 10 minutos, si no le iba a decir algo acerca de lo que dijo Pablo, con quien coincido. Me digo un título nada más. Hoy hay una mayoría, una mayoría de argentinos. No importa si justa o injustamente, no lo analicemos ahora, que no quiere que el próximo gobierno reproduzca las políticas que se aplicaron antes del 2015, hasta el 2015. Pero tampoco quiere que el próximo gobierno reproduzca las políticas que se aplicaron después del 2015. Construir una alternativa que le permita a esa mayoría expresar sus preferencias. Si no, será responsable de que la sociedad tenga que elegir entre dos alternativas que no considera la mejor. Y no es una responsabilidad menor, como para tomarlo al tema a la ligera. Y yo digo que la Unión Cívica Radical tiene la llave para construir esa alternativa. Y ahora que se va a reunir la Convención Nacional, debería el partido, desde mi punto de vista, tomar la decisión no de ampliar Cambiemos, de construir un nuevo frente, que por supuesto pueden estar quienes hoy están en Cambiemos, pero que tiene que haber otros partidos políticos como el GEN, como el socialismo y como sectores del peronismo que no estén asociados a las políticas que la sociedad no quiere repetir, es decir, a las que se aplicaron hasta el año 2015. Pero además debe haber un programa diferente, un programa que tiene que ver con este documento, no un programa neoliberal, que por más que esté bien intencionado, produce los resultados que todos conocemos. Y además debe haber un candidato de un partido diferente. Y yo creo que si fuera de la Unión Cívica Radical, extraordinario, pero no importa, lo mejor es que tengamos un frente electoral distinto, con un programa diferente, con un partido que ponga un candidato que sea diferente al que puso en el 2015 y que convoque al diálogo para resolver entre todos, como se dice en esta convergencia, las deudas que todavía, no la democracia, que no gobierna, sino la política tiene con la sociedad. Muchísimas gracias.